Hola, ¿qué tal? Soy Kazu, sean bienvenidos a un nuevo video sobre la historia de la saga de Canción de Hielo y Fuego. En el capítulo anterior conocimos a los Ándalos, un pueblo del continente de Esos que fue obligado a llegar a Poniente huyendo de las conquistas de Valiria, tras lo cual procedieron a realizar una campaña de conquista que los llevó a enfrentarse en cruentas guerras con los señores y reyes locales, pero que permitió su legado y a la vez difusión de su religión, la fe de los siete. En el capítulo de hoy veremos la historia de otro pueblo que se vio envuelto en conflictos similares, los Rhoynar. Como comentamos en capítulos anteriores, los Rhoynar eran un pueblo de pescadores eruditos trabajadores que poblaban las orillas del gran río Rhoyne en Essos. Sus ciudades se encontraban siempre junto al que llamaban la Madre Rhoyne, que les proporcionaba todo lo que necesitaban. Grandes poblaciones como Goyandrog, Naisar, Arnoy y la más grande, Croyan. En estas ciudades se velaba mucho por las artes, siempre llenas de música y festividades. Además, en cada urbe se contaba con hechiceros expertos en el agua que usaban las cauces del Rhoyne para realizar hechizos de protección y sanación. Otra costumbre que los diferencia de los demás pueblos era que para los Rhoynar, al menos legalmente hablando, las mujeres eran consideradas como iguales a los hombres, ocupando cargos tanto en el gobierno como en sus ejércitos. Un grave defecto de los Rhoynar era que, a diferencia de pueblos como los Valirios y los Ándalos, eran gente de una obstinada independencia. Cada una de las ciudades era autogobernada e independiente, regida por un líder que se hacía llamar príncipe o princesa, y aunque las relaciones entre ciudades eran generalmente cordiales, también eran comunes las enemistades e incluso guerras internas. Durante siglos vivieron en una relativa paz, defendiéndose de posibles atacantes externos gracias al fuerte ejército de cada ciudad, algunas alianzas y magia del río mediante cascadas de agua creadas por los hechiceros. Tampoco buscaron expandirse, ya que preferían siempre quedarse al borde del río Rhoyne. Cuando cayó el imperio del antiguo Guise y comenzaron a llegar aventureros, comerciantes y emisarios de Valiria, los Rhoynar los recibieron con los brazos abiertos, ya que eran un pueblo generalmente pacífico con aquellos que no fueran amenazas. Pero con el paso del tiempo comenzaron a surgir más puestos de avanzada, pueblos e incluso ciudades fundadas por Valiria en las cercanías del río, lo que molestó a los príncipes y princesas. La cercanía con los Rhoynar hizo que Valiria inicialmente los ignorara en sus guerras y conquistas, pero pronto el pueblo de los dragones se convirtió en la amenaza que muchos temían. Las hostilidades entre las ciudades Rhoynar y Valiria comenzaron a ser cada vez más frecuentes. La primera gran guerra fue entre la ciudad Rhoynar Saarmel y la ciudad Valiria Volonteris, que comenzó cuando los valirios cazaron y despedazaron una tortuga gigante en el río, criatura que los Rhoynar consideraban sagrada. La guerra terminó cuando los hechiceros del agua causaron la inundación y destrucción casi completa de Volonteris. Después de esto, fueron más comunes las guerras, incluyendo algunas de las que no conocemos mucho los sucesos, pero sí nos han llegado sus nombres. La Guerra de los Tres Príncipes, la Segunda Guerra de la Tortuga, la Guerra de los Pescadores, la Guerra de las Especias y demás. Aquí fue donde comenzó a pesar fuerte la independencia de las ciudades Rhoynar, ya que éstas, mientras peleaban solas, sus enemigos valirios se unían y se aliaban entre poblaciones e incluso recibiendo ayudas desde su lejana capital. Esto causó que la mayoría de estas guerras fueran ganadas por el pueblo de los dragones. Estas guerras continuaron siendo comunes hasta unos 1000 años antes de los sucesos actuales, cuando en la llamada Segunda Guerra de las Especias entre la ciudad Rhoynar de Sarjoy y la ciudad Valiria de Volantis, 3 señores dragón a lomo de sus grandes bestias destruyeron por completo la población enemiga y esclavizaron a los sobrevivientes, tras lo cual los valirios echaron sal en las ruinas humeantes para que esta ciudad jamás volviera a existir. La destrucción total de Sarjoy, que era considerada una de las ciudades más grandes y ricas de las orillas del río Rhoyne, consternó bastante a los príncipes y princesas de las demás poblaciones. En una reunión de emergencia, el príncipe Garin de la ciudad de Croyan proclamó: "O nos unimos para poner fin a esta amenaza, o seremos todos esclavos".
El carismático príncipe logró que los demás se unieran a él para formar una alianza con el objetivo de atacar y destruir todas las ciudades de Valiria en las cercanías del río. La única que se opuso fue la princesa de la ciudad de Naisar, una joven guerrera llamada Nymeria. Ella advirtió a los demás diciéndoles que no tenían la esperanza de ganar esta guerra, pero fue ignorada incluso por varios de sus propios súbditos, quienes también se unieron al príncipe Gary. Se congregó entonces en la ciudad de Croyan el mayor ejército jamás visto en Essos, unos 250.000 soldados, liderados por Garin, quien tranquilizaba a sus súbditos diciéndoles que las aguas del Rhoyne y sus hechiceros los protegerían del fuego de los dragones. Así comenzó el ejército a dirigirse hacia el sur por el río Rhoyne, dividido en tres partes, una por la orilla oriental, otra por la occidental y otra que avanzaba en gigantescas galeras de guerra por el río. Pronto llegaron a la ciudad de Selhoris, donde derrotaron a un ejército valirio de 30.000 soldados. Tras esto, lo mismo sucedió en Valaisar y en Volonteris, donde sus enemigos ya fueron 100.000, incluyendo 3 señores dragón a quienes lograron eliminar gracias a la magia del agua y a talentosos arqueros. Cuando llegaron las noticias del gran ejército que pronto llegaría desde el norte, la ciudad de Volantis entró en pánico. Sus pobladores pronto se escondieron tras sus murallas y enviaron emisarios a su natal Valiria pidiendo ayuda. Dicha ayuda llegó con dragones, y esta vez no eran 3, eran 300. Poco pudieron hacer los hechiceros y arqueros esta vez. Decenas de miles perecieron en las llamas y otros tantos murieron ahogados cuando se intentaron refugiar en su querida madre Rhoyne. Garin fue capturado y obligado a ver cómo su gente era castigada con el fuego o la esclavitud. Los demás sobrevivientes del antes gran ejército Rhoynar fueron ejecutados y eran tantos que se dice que el agua del puerto de Volantis se tiñó de rojo. Pero tras su victoria, los señores dragón de Valiria no podían quedarse quietos tras la afrenta. Congregaron sus fuerzas y comenzaron su travesía hacia el norte, saqueando y destruyendo todo a su paso. Al llegar a Croyan, la ciudad donde comenzó la alianza de los Rhoynar, la atacaron con fuerza y esclavizaron a casi toda su población. Garin fue llevado encerrado en una jaula de oro, la cual fue colgada en la muralla de la ciudad para que el príncipe viera el sufrimiento de su gente. Se dice que las madres de la ciudad rezaron a la madre Rhoyne y ésta escuchó. En la noche, una espesa bruma salió del río y cubrió la ciudad, donde los conquistadores valirios pronto comenzaron a sentir y a sufrir y a morir de soria gris, la extraña enfermedad que causa que la piel se vuelva gris y rota como la piedra. Aún al día de hoy, la niebla y la enfermedad están en la región, por lo que es sumamente peligroso aproximarse. La noticia de la derrota del ejército Rhoynar y el príncipe Garin se difundió rápidamente. Al norte, en la ciudad de Naisar, la princesa Nymeria, además de probablemente gritar «¡Se los dije!», comenzó a juntar todos los barcos que pudiera para huir junto con su pueblo antes de correr la misma suerte. Los barcos se llenaron de mujeres y niños y de pocos hombres, ya que la mayoría se habían unido al ejército de Garin. Al mando de la princesa, la gigantesca flota partió disimuladamente río abajo, contemplando de lejos las grandes ciudades ahora en ruinas. Pero sí, podía ser que la flota era grande, pero en su mayoría los barcos que Nymeria pudo conseguir eran lastimeros barcos pesqueros o pequeñas balsas que apenas podían flotar. Evitando las ciudades valirias como Volantis, la flota se trasladó por los canales más antiguos y angostos del Rhoyne y salió al mar del verano en el sur, en la zona donde hasta hacía poco se encontraba la ciudad de Sarhoy. Dicen las leyendas que eran 10.000 barcos los que salieron al mar huyendo de los señores dragón. Pero recordemos que en su mayoría tenían muy mal estado. Solo una de cada 10 estaba en buenas condiciones. Tan solo pocos días después de comenzar su travesía, una tormenta hundió más de 100 de estas embarcaciones. Otras se regresaron por miedo y sus ocupantes fueron atrapados por comerciantes de esclavos y otras quedaron rezagadas a la deriva de la corriente y se perdieron en el mar. Pero en su mayoría, los demás barcos siguieron su curso. La penosa flota liderada por Nymeria llegó hasta las islas del Basilisco, buscando hacer escala para aprovisionarse de agua y comida. Desafortunadamente fueron notados por los reyes corsarios locales, quienes anteriormente, estando en guerras internas, se unieron para asaltar a la flota de los Rhoynar. 40 embarcaciones fueron incendiadas y cientos de Rhoynar fueron capturados y esclavizados. Para buscar la paz,
Los corsarios les ofrecieron a los Rhoynar una isla llamada la Isla de los Sapos, a condición de entregar sus barcos restantes y enviar anualmente a cada rey tributo, mujeres y mozos. Nymeria rápidamente se negó y se hizo a la mar con lo que aún quedaba de su pueblo. La princesa y su gente se dividieron al llegar al continente del sur llamado Sotorius. Algunos se quedaron en la llamada Punta del Basilisco, otros se quedaron en las orillas del río Samoyos y la princesa junto con otros más se quedaron en las ruinas de una antigua ciudad llamada Sametar. Estos lugares albergaban riquezas como piedras preciosas, frutas y especias, pero la estadía allí fue terrible para los Rhoynar. El calor húmedo, las enfermedades y la peligrosa fauna del lugar, sin contar más amenazas de pueblos locales, aburrieron pronto al pueblo del Rhoynar. Por un año, Nymeria intentó que su pueblo prosperara allí hasta que se cansó y decidió juntarlos a todos de nuevo para continuar su travesía. Durante los siguientes 3 años, los navíos vagaron por los mares del sur buscando en dónde establecerse. Las personas de la isla de Naad los recibieron cálidamente, pero pronto los Rhoynar fueron atacados por fuertes enfermedades que los obligaron a huir de allí. En otras islas se encontraron refugio, pero el duro terreno y suelo no les proporcionaba suficiente comida y muchos murieron de hambre. Algunos Rhoynar abandonaron a Nymeria bajo la guía de una sacerdotisa de agua llamada Duselka, quien decía que la madre de Rhoynar los llamaba para que regresaran, pero cuando estos Rhoynar regresaron a Essos, fueron prontamente atrapados, sacrificados o esclavizados por los valirios. Ya cansados luego de tantos problemas, los pocos Rhoynar que quedaban junto con su princesa decidieron zarpar hacia el oeste y dirigirse a poniente. A estas alturas, la moral entre ellos era tan baja que muchos prefirieron regresar a Essos a entregarse a los comerciantes de esclavos o se dejaron hundir en el mar. Finalmente, las pocas embarcaciones que aún quedaban llegaron a las costas del sur de Poniente, a Dorne. En estos tiempos, esta tierra era pobre y desolada, con unos pocos señores y reyes que luchaban entre sí en todo momento. Estos líderes vieron en los Rhoynar una amenaza, por lo que querían destruirlos o devolverlos al mar, pero fue el señor de la ciudad llamada Lanza del Sol, Mors Martell, quien vio una oportunidad. Mors recibió con cordialidad a los Rhoynar, quienes eran en su gran mayoría mujeres, aunque muchas de estas eran guerreras o se convirtieron en ellas durante sus terribles viajes. Además, los niños Rhoynar que salieron de Essos hace años ahora eran jóvenes fuertes. Con esto, al recibir este pueblo, Mors Martell multiplicó su ejército. Pronto se enamoró también de su líder, la princesa Nymeria, con quien se casó. Sus abanderados y guerreros siguieron su ejemplo y también se emparejaron con mujeres Rhoynar. Además del capital humano, los Martell también se enriquecieron con el conocimiento que traía el pueblo del río, incluyendo la manufactura de armas, y aprendieron la magia de los hechiceros de agua. Feliz en su nuevo hogar, Nymeria ordenó que se quemaran sus barcos y proclamó que se quedarían allí definitivamente. Además, realizó rituales ancestrales de los Rhoynar para nombrar a su esposo, Mors Martell, como señor y príncipe de Dorne. Esta proclamación, por supuesto, no le gustó mucho a los otros señores y reyes de la región, por lo que proclamaron la guerra contra Lanza del Sol. Uno a uno, otros pretendientes fueron siendo derrotados por el gran ejército Rhoynar, pero Nymeria, en vez de ejecutar a sus líderes, era clemente y los enviaba al exilio al muro en el norte. Así ocurrió con Alvin Manwoody, Benedict Blackmont, Lucifer Dryland, Garrison Fowler y Vorian Dane, cuyas respectivas casas, luego de ser derrotadas, se convirtieron en aliadas de los Martell. El mayor enemigo de Nymeria y Mors era Yorick Ironwood, con quien lucharon por 9 años. Incluso fue una batalla contra este cuando Mors Martell, señor de Lanza del Sol, cayó bajo su espada. Tras su muerte, fueron 2 años más de guerra en las que los Rhoynar y los Martell, liderados por la mismísima Nymeria, lograron la victoria. La casa Ironwood se rindió junto con sus abanderados y Yorick Ironwood también fue enviado al muro. Ya como única regente, Nymeria, quien seguía haciéndose llamar princesa, se casó 2 veces más, pero aún así era ella la que seguía gobernando Dorne. Así fue por 27 años, mientras sus esposos eran sus consejeros y consortes.
Pero estos años no fueron de paz, ya que igualmente hubo rebeliones, guerras con los reyes de la tormenta y del dominio, e incluso varios atentados contra la vida de la princesa. Murió finalmente ya de cierta edad, pero dejando el reino en manos de su hija mayor, no de su hijo algo menor, ya que Dorn adoptó las costumbres de los Rhoynar y dejó atrás las de los primeros hombres y los ándalos, por lo que las mujeres también eran elegidas para gobernar. Fue así como esta legendaria princesa, Nymeria, trajo a este pueblo a la paz en Poniente, y cómo estos establecieron un hogar allí. Así es como incluso hasta el día de hoy los Rhoynar y sus costumbres continúan en Dorne. Es muy notable cómo este pueblo, que por años vagó buscando refugio, se logró mantener tan fuerte como para continuar con el legado de sus ancestros y no tuvieron que adaptarse a las, para ellos, extrañas reglas que tenían los ándalos y los primeros hombres. Muchas gracias, espero que les haya gustado este relato. En la próxima ocasión veremos lo que sucedió con el pueblo que en estos momentos de la historia gobernaba sobre la mayor parte de esos y cómo fue que fue su caída. Así es, hablamos de la maldición de Valyria. Si les gustó este relato, no duden en darle un me gusta, compartirlo, suscríbanse a mi canal para ver más relatos y videos como este, síganme en mis redes sociales, Twitter como CasuRayalPisoGeek y Facebook como CasuGeek todo junto. Pueden escuchar mi podcast El Geek Curioso y próximamente esta y más historias en Spotify, Google Podcast, Anchor y demás plataformas de podcast. Yo soy Casu, que estén muy bien, nos vemos, chao chao.